y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos terminado una semana más, Señor Jesús, y en todos esos días tú has estado con nosotros, Señor. Has suplido todas las necesidades que se han presentado y aún en medio de todo lo que está pasando afuera, nos mantienes todavía con salud. Te pido, Señor Jesús, que el día de hoy seas tú obrando, Señor, por medio de nosotros, Señor. Que hables a nuestras vidas, Señor. Que aún que los hermanos que no estén conectados, Señor Jesús, que seas tú hablándoles, Señor, cuidándoles de todo lo que está a nuestro alrededor, Señor. El día de hoy queremos alabarte, glorificarte, honrar tu nombre, Señor, porque solamente tú eres santo, Señor. Solamente tú eres digno de recibir
Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos en esta hora a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir la Biblia ahí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Y después vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del Señor ahí en sus casas. Hebreos 11, 6 y 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, si ya lo tienen, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El capítulo 12, los primeros 2 versículos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Qué bendición, Señor, el poder unirnos a la alabanza y la adoración en todo nuestro país, Señor, en este día, en todo nuestro continente y más allá, donde hombres y mujeres redimidos con tu sangre preciosa se han dado cita para adorar tu nombre desde sus hogares. Algunos ya han reabierto las iglesias. Tu presencia está también ahí. Háblanos en este día a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que está distrayendo, todo aquello, Señor, que perturba los pensamientos, toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús, y con toda reverencia podamos recibir tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El tema que quiero compartir con ustedes en este día es viviendo en fe. Pero al hablar de fe, hermanos, tenemos que entender primero que usted y yo no podemos, por nuestra propia iniciativa, producir fe. No podemos nosotros producir fe, solo podemos recibirla. Y hay algunos pasajes bíblicos que refuerzan lo que les estoy diciendo. El primero de ellos es en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 29. Vean lo que dice Filipenses 1:29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en él. Entonces, se da cuenta ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 29, habla de que nosotros recibimos la fe a causa de Cristo.
Hay otro pasaje también ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, después dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, la fe es alcanzada por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, a través de ello, entonces nosotros recibimos esa fe. Y este pasaje que acabamos de dar lectura en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender en relación a la fe, que nosotros no podemos producir la fe la recibimos gracias a Dios. Entonces, pero ¿cómo se produce esa fe? Bueno, la fe es producida en los corazones de aquellos que escuchan receptivamente el Evangelio. Ahí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe se recibe, o la fe es producida a través de escuchar el Evangelio. De la misma manera, entonces, que la promesa de la vida eterna es por fe, la salvación también es un acto de fe. En San Juan, en el capítulo 3, versículo 18 y el versículo 36 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, con estos versículos que acabamos de dar lectura, entendemos entonces que la fe descansa en la naturaleza y en la providencia de Dios. Entremos entonces a nuestros versículos que vamos a analizar en esta mañana. El versículo 6 del capítulo 11. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dijimos hace un momento que nosotros no podemos producir fe. La fe la recibimos a través de Dios, pero la fe viene por el oír. Entonces quiere decir que para que un hombre y una mujer de Dios tengan fe, tienen que permanecer en Dios, tienen que leer la palabra del Señor continuamente. Eso va a producir fe en tu vida, porque la fe descansa en la naturaleza y en la providencia de Dios. Entonces, este versículo que cada uno de nosotros no lo sabemos: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero se da cuenta que los versículos que anteceden a este versículo número 6 declaran a dos hombres que vivieron y caminaron por fe. Dos hombres que vivieron y caminaron por fe. El primero de ellos fue Abel. Abel fue un hombre que caminó con Dios. Abel, usted sabe que fue el segundo hijo de Adán y Eva. Y él caminó con Dios, agradó a Dios. Pero la vida de Abel, aunque Abel caminó en justicia, fue de corta duración su vida. Fue de corta duración porque su hermano Caín lo mató. Pero la palabra de Dios da testimonio de que Abel agradó a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos ahí la ofrenda que había entregado a Dios, la ofrenda que entregó Caín y la ofrenda que entregó Abel, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la diferencia si los dos estaban entregando una ofrenda? Bueno, la diferencia estaba en la actitud.
la actitud. Era muy importante porque Caín estaba ofreciendo una ofrenda sin fe. Abel estaba viviendo una vida de pecado, pero en el caso de, Caín, pero en el caso de Abel ofreció una ofrenda con todo su corazón. Entonces Abel agradó a Dios. Entonces menciona primero a este personaje, pero también menciona a Enoc. Enoc, uno de los últimos personajes antes de que naciera Noé. Enoc caminó con Dios. Tuvo hijos, tuvo hijas, y la maldad de los tiempos de Enoc había aumentado. Entonces a Dios le plació llevarlo a su presencia, pero esos 365 años que vivió Enoc, esos 365 años él los vivió en fe, viviendo para Dios en medio de un mundo de maldad. Porque recordemos que después ya vienen algunos personajes como Matusalén, que fue hijo de Enoc, y después 2 generaciones después viene Noé. Y la humanidad es destruida completamente por la maldad, por el pecado del hombre. Pero en medio del pecado, en medio de la maldad, había un hombre que caminó con Dios, y ese hombre fue Enoc. Entonces por eso el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habla entonces de estos personajes que vivieron situaciones difíciles de su tiempo, como dijimos en el caso de Abel. Abel murió. Enoc vivió corta vida, pero caminaron con Dios. Y después el escritor de Hebreos sigue mencionando ahí algunos personajes, y me llama la atención que menciona también a un personaje que usted y yo conocemos, como lo fue Moisés. Moisés vivió en una generación muy difícil. Vivió en una generación donde había un edicto donde todos los hijos de los hebreos tenían que morir. Entonces vivió una generación muy difícil donde había ese decreto por parte del faraón, pero Dios protegió la vida de Moisés, y cuando él estuvo viviendo en el palacio, él pudo haber continuado su vida ahí, gozando de todos los privilegios y de los lujos que en ese tiempo tenían en Egipto, pero él rehusó, desechó todo eso por tal de caminar por fe, por tal de vivir con Dios. Y bueno, nosotros vemos la vida de Moisés, que eso a través de los tiempos trae recompensa, trae bendición. Cuando un hombre y una mujer quiere agradar a Dios, eso trae bendición. Recordemos algo, amados hermanos, en esta mañana. No podemos tener una vida de querer agradar a Dios y agradar al mundo. No es posible. No puedes dar libertad a que la bendición de Dios repose sobre tu vida cuando quieres agradar al mundo. Entonces, estos hombres de Dios que acabamos de mencionar, ellos decidieron caminar con Dios en medio de las circunstancias difíciles que les había tocado vivir, en medio de la época difícil. Ellos caminaron con fe. Entonces, en esta generación que nos ha tocado vivir, y en estos cambios tan repentinos e inesperados como es el COVID, debemos de vivir y de caminar por fe y en fe. Debemos de caminar en fe. Entonces, estos héroes de la fe buscaban a Dios y le agradaban durante el breve espacio de su peregrinación. Entonces, entramos al capítulo 12, en los primeros 2 versículos, y leíamos: por
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, después de el escritor de Hebreos nos ha mostrado en el capítulo 11, nos ha mostrado cada uno de estos héroes de la fe. Estos héroes de la fe. Entonces el capítulo número 11 está escrito para animar a los creyentes hebreos, para animarlos y decirles: si ellos pudieron, cada uno de esos héroes de la fe del capítulo número 11, si ellos pudieron, tú también puedes. Y no solamente para los hebreos, sino también esta palabra es para ti. Si los hebreos pudieron, si los personajes que están en el capítulo 11 pudieron, tú y yo también podemos. Y más adelante voy a decirles cuál era el secreto de ellos. Entonces, si otros habían corrido bien a través de caminos tan diversos, nosotros también hemos de correr con paciencia la carrera que nos es puesta en nuestro día y generación. Entonces tú y yo también podemos. Y ves en el versículo 1 que menciona una figura, dice: teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y usa la figura de un estadio. Es decir, el simbolismo básico de estos versículos es de estadio donde se celebraban los Juegos Olímpicos de los tiempos clásicos. Y los que habían terminado la carrera estaban ahí, estaban como espectadores. Estaban viendo ahora a esa otra generación que estaba corriendo. Pero no solamente ellos eran espectadores, sino ellos podían testificar y decir: así como tú estás corriendo, nosotros también un día corrimos y llegamos hasta la meta. Así de que si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Si nosotros pudimos, ustedes también pudieron. Si nosotros enfrentamos situaciones difíciles, yo me imagino ahí en las gradas a Moisés, me imagino en las gradas ahí a Noé, me imagino en las gradas ahí a Abel, me imagino en las gradas ahí a Enoc, me imagino ahí en las gradas a David, diciendo: si nosotros pudimos, si nosotros nos mantuvimos en medio de situaciones difíciles, en medio de caídas, si nos levantamos en medio de todo eso, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Entonces, esa es la figura que usa como atleta, usan como atletas. Pero lo que está diciendo también es que los atletas ahora somos nosotros, y es nuestra responsabilidad esforzarnos hasta lo máximo en la etapa que nos toca. Se da cuenta cuando usted ve a los atletas que están compitiendo, hay una característica de ellos: los que corren distancias largas, ellos no pueden llevar vestimenta voluminosa ni pesada, no pueden, porque les estorba. Entonces, de igual modo, nos dice el autor, hemos de desechar no solo el pecado, sino también cualquier otra carga que pudiera entorpecer nuestros movimientos en el gran momento de la carrera. Entonces, dos cosas que pueden impedir a un creyente para continuar en fe, para seguir en su peregrinaje. Dos cosas que pueden impedirle. Número uno, entonces, es carga sobre él. Cargas sobre él. Y eso de alguna forma, hermanos, el estar llevando cargas habla de alguna forma de la falta
de la falta de fe. Yo entiendo, y de verdad lo entiendo perfectamente, que a veces hay cargas que están sobre ti. Es más, hay cargas que te son impuestas sobre ti, que estás llevando, cargas que estás llevando. Iglesia, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque todavía tenemos una carrera por delante. Tenemos que aprender a depositar nuestras cargas en Dios. Deposita tus cargas en Dios. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y preguntarte, ¿cuáles son esas cargas que te están impidiendo que tú continúes la carrera? ¿Cuáles son esas cargas pesadas que tienes sobre ti? Deposita sobre Dios tus cargas en este día. En esta mañana deposita sobre Dios tus cargas. No te las lleves, porque eso te va a impedir para que sigas en tu carrera. Hay otra cosa que estorba también, y dice del pecado que asedia. El pecado que nos asedia. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. El pecado que nos asedia es como que si un atleta se pusiera una vestimenta larga, y con esa vestimenta larga que le llega hasta los tobillos, hasta los pies, comienza a correr. Entonces esa vestimenta lo que va a hacer es que se le va a atorar en los pies y le va a impedir, y se puede tropezar y se puede caer por esa vestimenta que se puso. Lo mismo, iglesia, es el pecado. El pecado es así. El pecado no te deja caminar. El pecado no te deja continuar en la carrera. Entonces, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, lo primero que dice, despójate de esa carga. Pero también del pecado que te asedia, es decir, esas vestiduras largas que te llegan hasta los pies y tú sigues corriendo. Eso es un obstáculo, porque te van a hacer caer. Entonces desecha eso en el nombre del Señor. Dios está llamando en ese tiempo a la iglesia a caminar en victoria. Y Dios está llamando en ese tiempo a la iglesia a caminar en fe. Y Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a caminar en santidad. Así de que no me digas, por favor, que no puedes dejar ese pecado. No me digas, por favor, que no puedes. No me digas eso, porque tenemos a esos héroes de la fe que tuvieron luchas, que tuvieron aflicciones, que tuvieron tentaciones, igual que tú, igual que yo, pero se mantuvieron firmes confiando en el Señor. Entonces, no sigas corriendo la carrera con ese pecado, con esas vestimentas que te llegan hasta los tobillos, porque pueden impedir que tú llegues a la meta. Pero el versículo 2 es hermoso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que el escritor de Hebreos primeramente menciona a todos los héroes de la fe en el capítulo 11, mencionó a todos los héroes de la fe, pero aquí en el versículo 2 menciona a uno que está sobre todos ellos, y es nuestro Señor Jesucristo. Después de haber mencionado a todos los héroes de la fe del capítulo 11, entonces ahora menciona a un héroe de la fe que vivió en este mundo pero nunca pecó.
y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo toma el escritor de Hebreos, lo toma a Jesucristo, lo toma como el gran ejemplo. Si el capítulo 11 tenemos un gran nube de testigos, gran ejemplo, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo para nosotros. Es nuestro gran ejemplo, porque se da cuenta ahí, dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces está usando el nombre de Jesús, es decir, el nombre que Jesús tenía como hombre, que vivió en la tierra. Jesús, 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 el héroe de la fe. Jesús, el que era hombre, igual que tú y yo, era hombre. Jesús, y él se mantuvo en victoria, y él caminó por fe, y él fue victorioso, y él sufrió, sí sufrió, tanto sufrió que sufrió hasta la cruz. Gloria al Señor. Por amor a ti y a mí, él murió y resucitó, como dice la Escritura. Él vivió por fe todo su peregrinaje. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿la vida de Jesús fue fácil, humanamente hablando? No. Él renunció por un tiempo al estar en el trono del Padre para hacerse hombre, para vivir en medio de nosotros y para caminar por fe y en fe. Entonces, es nuestro gran ejemplo. Entonces, te tengo una buena noticia. Si tenemos en el capítulo 11 a muchos héroes de la fe, si tenemos a Cristo como nuestro gran ejemplo de caminar en fe, la buena noticia es que Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él conoce nuestra vida porque Él vivió entre los hombres. Jesús vivió entre los hombres. Así de que Él conoce. Por eso, qué hermoso. Yo te quiero invitar a que cuando tú estés leyendo Romanos y llegues ahí al pasaje tan hermoso cuando dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, gloria a Dios, el héroe máximo de la fe está intercediendo por nosotros para que tú y yo terminemos con éxito nuestra carrera, que tú y yo lleguemos hasta la meta. Pero no solamente eso, sino que ahí mismo en Romanos hay un versículo que dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, por un lado tenemos a Cristo que está intercediendo por nosotros, y por otro lado tenemos al Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, la victoria está provista. El llegar a la meta es una realidad. Así de que la palabra del Señor en esta mañana te anima a que hay una meta. Hay una meta. Hay una meta. Y esa meta se debe de vivir por fe. Hay una carrera, tú y yo seguimos en una carrera en esta vida, y hay muchos que pudieron y ya están ahí, la nube de grandes testigos. No solamente están los de Hebreos, sino también hombres y mujeres que tú y yo conocimos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que ya no están entre nosotros. Y quiero que recuerdes por un momento la vida de ellos. Alguno de ellos, recuérdalo por un momento. Y quiero preguntarte,
¿Fue la vida fácil? No fue fácil. En este momento se me viene a la mente 2 testimonios de mujeres que caminaron por fe. Tengo muchos en mente, pero quiero mencionarte 2. Una de ellas, cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador, su esposo no la dejaba entrar a su casa. Ella llegaba de la iglesia y aunque estuviera lloviendo, ella tenía que quedarse afuera, aún lloviendo, y ella pasaba la noche ahí. Su esposo la dejaba ahí porque era creyente. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? ¿Cuántos han vivido eso? Y hoy, iglesia, es sorprendente cómo algunos creyentes con poco ya no quieren seguir al Señor, ya no quieren seguir a Cristo. Y hay otra mujer que nosotros quisimos mucho, una pastora. A ella se le murió un hijo en los Estados Unidos. Yo recuerdo bien que un mes de febrero fuimos a visitarla con un grupo de jóvenes de la iglesia, y recuerdo que me encargó en ese momento, me dijo, Joel, me gustaría que hablaras con mi hijo. Fíjate que mi hijo está alejado del Señor, no quiere nada con Dios. Y bueno, yo ahí hice la labor de estar hablándole. Gracias a Dios, este muchacho se reconcilió con Dios, y en esa noche ese joven estaba reconciliándose con Dios y estaba reconciliándose con su madre. Pero a los 2 meses él fallece también. Entonces, esta mujer había perdido 2 hijos y al final ella muere de cáncer. Entonces la vida, ¿cómo es posible que alguien que camina con Dios, alguien que ama a Dios, viva una situación así tan difícil? Pero era una mujer que caminó por fe, que caminó en fe y vivió hasta el último momento. Y ella ya llegó a la meta, está con su Señor, es uno de los héroes de la fe. Y te podría mencionar muchos hombres y mujeres que caminaron con Dios, jóvenes, adolescentes de 13, 14 años que vivieron por fe, 13, 14 años que no negaron su fe, aunque estaban en un hospital, aunque les habían diagnosticado cáncer. Ellos estaban ahí y glorificaron el nombre del Señor hasta el último día de su vida en la tierra. Esos adolescentes de 13, 14 años, unos héroes de la fe, héroes de la fe. Entonces yo conozco a muchos hombres y mujeres, héroes de la fe también, que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y tú crees que ellos vivieron como ermitaños? No vivieron como ermitaños. Ellos vivieron una vida, vivieron en el mundo que tú y yo vivimos, en medio de tentaciones, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de cambios, pero ellos se mantuvieron en fe. Así de que si ellos pudieron, tú y yo también podemos. Si ellos llegaron a la meta, tú y yo podemos llegar a la meta. La meta nos está esperando. La vida eterna nos espera. Caminemos por fe. Tenemos un gran ejemplo que es Cristo, y Él ha prometido ayudarnos. Entonces yo no sé la situación por la cual tú estás enfrentando. Y tal vez tú pienses que esa situación es muy difícil sobrellevar. Tal vez te estás cerrando y esas cargas las llevas tú. Y no has aprendido a depositar tus cargas en Él. ¿Por qué no a partir de este momento aprendes a dejar tus cargas sobre Él? Aprende a dejar tus cargas sobre Él. Deja que Él haga lo que tú no puedes hacer.
y desecha todo pecado en el nombre del Señor y camina y sigue corriendo hacia la meta. Vamos a orar. Yo quiero orar en esta hora primeramente por aquellos que tienen cargas, que han sido pesadas sus cargas. Yo quiero orar por ti en esta hora, para que tú puedas depositar tus cargas en Él. Señor, hemos escuchado tu palabra de estos hombres de fe, de estas mujeres de fe, que vivieron en fe, que caminaron contigo, que no claudicaron en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, llegaron hasta el final. Señor, yo ruego por mis hermanos y mis hermanas que tienen cargas sobre de ellos, cargas difíciles que están cargando desde hace mucho tiempo. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que ellos depositen sus cargas sobre ti, que ellos depositen sus cargas sobre ti, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien que está batallando con algún pecado, que no lo deja avanzar, que no lo deja seguir hacia la meta, en el nombre de Jesús, dale la victoria, que cada día ellos sean victoriosos, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Queremos invitarte también este jueves. Vamos a tener un día de oración, como lo hicimos el mes anterior. Lo vamos a hacer ahora por vía Zoom. Si tú necesitas la clave, acércate con alguien que conozcas de la iglesia, haz llegar tus peticiones. Vamos a tener entonces un tiempo de oración el próximo jueves. El próximo jueves vamos a orar y vamos a estar orando por los matrimonios. Vamos a estar orando por la niñez, porque están pasando situaciones difíciles. Vamos a estar orando por aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y vamos a estar tomando las peticiones y vamos a estar orando este jueves. Entonces queremos invitarte a que te unas vía Zoom el próximo jueves y vamos a estar orando. Que el Señor te bendiga. Si Dios nos permite, entonces el próximo jueves nos estaremos viendo vía Zoom. Que Dios te bendiga.